¿Te has parado a pensar alguna vez por qué, aunque oras tanto, las cosas siguen estancadas en tu vida financiera? ¿Por qué parece que hay un muro invisible entre tú y la prosperidad que Dios ha prometido? Quizás estés cansado de escuchar frases como «ten fe en que todo cambiará», pero en el fondo sientes que algo impide que tus oraciones lleguen al cielo. Y es precisamente por eso que estás aquí hoy, porque ha llegado el momento de romper este ciclo, y no con promesas vacías, sino con la palabra viva, con lo que Jesús mismo nos enseñó, orar con autoridad, con fe genuina y con la certeza de que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que estás a punto de escuchar hoy no es superstición, ni encanto, ni mucho menos ritual. Es revelación. Es enseñanza bíblica basada en el Salmo de David que ha transformado vidas, restaurado familias y dado respuestas en 3 días a quienes creen. Jesús dijo, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Pero ¿por qué tantos oran y no reciben? Porque la oración sin entendimiento es como una semilla plantada en tierra dura. No penetra, no da fruto. Y hoy, en este preciso momento, el Señor quiere darte entendimiento. Quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas orar con propósito, dirección y en armonía con el cielo. Y cuando esto sucede, se rompe el ciclo de escasez. Algunas personas han dejado de orar, pensando que Dios ya no las escucha. Algunas incluso ayunan, pero lo hacen automáticamente, esperando una bendición como si tiraran una moneda a una fuente. Pero Jesús nunca nos llamó a la religiosidad, nos llamó a la intimidad, a la comunión, al pacto. Y cuando empiezas a orar con base en la palabra, con autoridad espiritual, algo cambia dentro y fuera de ti. El entorno que te rodea responde. Se abren puertas. El favor de Dios te encuentra. Y eso es exactamente lo que este salmo activará. Aprenderás a orar con el mismo espíritu que David, incluso rodeado de enemigos, incluso sufriendo persecución, incluso sin ver salida. David no declaró escasez, declaró confianza, declaró abundancia antes de que se manifestara. Y esto es lo que Jesús enseñó cuando dijo, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, dirán a este monte, quítate y échate al mar, y se hará. La oración no es una petición tímida, es una declaración profética. Y en este video, declararás, tomarás una postura firme, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este salmo tiene un poder que muchos ignoran. Recita por costumbre. Lo proclaman quienes entienden que la palabra tiene vida, quienes entienden que hay una unción que se manifiesta cuando se declara la Biblia con fe. Y no estoy aquí solo para mostrarte un texto bíblico. Estoy aquí, en el nombre de Jesús, para guiarte en un viaje espiritual que comienza hoy y que, en 3 días, puede transformar por completo tu realidad financiera. Pero necesitas creer. Necesitas estar presente. Necesitas orar no como un religioso, sino como un hijo que sabe que tiene derecho a una herencia. Así que prepara tu espíritu. Reserva un momento de silencio. Respira hondo. Toma tu Biblia. Porque lo que estamos a punto de revelar aquí es una llave. Una llave que puede abrir puertas que han estado cerradas por años. Una llave espiritual revelada en la palabra. Y si sientes que este mensaje te habla, escribe en los comentarios. Tomo posesión de esta palabra. Porque quienes se posicionan activan lo sobrenatural. Y antes de continuar, quiero extender una invitación directa a tu corazón. Escribe tu petición de oración en los comentarios. No seas tímido. No subestimes el poder de la intercesión. Cuando escribes, declaras. Cuando presentas tu causa ante Dios con fe, el cielo se mueve. Hay algo espiritual sucediendo cuando, incluso en silencio, incluso en la desesperación, te mantienes firme con humildad y dices, Señor, te necesito. Y hoy vamos a orar contigo, vamos a clamar juntos, porque donde 2 o más se unen en oración, allí está Cristo mismo, presente. No estás solo.
Esta batalla que has estado enfrentando no se ganará con fuerza humana, sino con fe activa. Y al comentar, conectas. Formas parte de un movimiento. Hay miles de personas que atraviesan luchas similares, y muchas de ellas están aquí, leyendo, orando unas por otras, generando una cadena de clamor y victoria. Así que, escribe en los comentarios, ¿qué área de tu vida necesita liberación, provisión o una respuesta? Nombra a alguien que necesite un cambio. Intercede. Declara. Activa la fe con palabras. Y si sientes que esta palabra despierta algo en tu espíritu, aprovecha este momento y dale a me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir recibo. Es una señal de acuerdo espiritual. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, porque aquí oramos contigo, luchamos contigo y compartimos palabras que transforman realidades. Cada semana, publicamos oraciones, mensajes y guía profética para fortalecerte y recordarte que Dios no te ha olvidado. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita, porque tu camino espiritual se nutre con contenido que nace del corazón de Dios. Y no lo olvides, tu comentario es una semilla de fe. Oraremos por cada nombre, cada causa, cada clamor. Y el salmo que publicaremos a continuación será como una espada espiritual que corta las ataduras de la escasez. Así que quédate conmigo, porque ahora es el momento de sumergirte en la palabra que rompe cadenas y hace realidad lo imposible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que te frena puede no ser solo un asunto práctico, visible y racional. Hay ciclos espirituales que se repiten sin que te des cuenta, y la escasez, cuando se vuelve rutina, empieza a parecer normal. Pero déjame decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte con tanta claridad. La escasez, la mayoría de las veces, es un reflejo de tu estado espiritual. Surge cuando hay bloqueos internos, creencias limitantes, heridas emocionales y, sobre todo, cuando el alma se desconecta de la verdad del reino. Jesús, cuando anduvo entre los hombres, no multiplicó los panes y los peces por casualidad. Lo hizo para mostrarnos un principio eterno. Donde Él está, se multiplica. Donde Él toca, la escasez desaparece. Pero para que esto suceda, necesitas estar alineado. Y aquí es donde entra el secreto que David entendió al escribir ese salmo. Sabía que no bastaba con orar. Era necesario declarar, confiar y mantener el corazón elevado. ¿Has notado lo fácil que es caer en la trampa de orar con la boca, pero con la mente llena de miedo? Decir confío en Dios, pero pasar el día entero preocupándote por el mañana. Esta oración no tiene raíces, no daña el mundo espiritual, no rompe cadenas, no atrae respuestas, porque la fe no es un sentimiento, la fe es una postura, y la fe sin acción es solo palabrería vacía. Así que, en este momento, quiero llevarte a un lugar más profundo, el lugar donde estaba David cuando recitó ese salmo. No estaba en un trono, rodeado de oro. Estaba siendo perseguido, agraviado, escondido en cuevas. Sin embargo, dijo, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta es una fe que rompe ciclos. Esta es una declaración que provoca el cielo. Y es esta actitud la que atrae la prosperidad prometida. Ahora piensa conmigo. Si empiezas el día diciendo que confías en Dios, pero pasas la tarde quejándote de facturas atrasadas, un jefe desagradecido o dinero que no llega, ¿qué clase de ambiente espiritual estás creando a tu alrededor? Porque las palabras son semillas, y lo que siembras con tu boca cosechas en el ambiente. David aprendió a transformar el dolor en adoración, y por eso sus salmos son tan poderosos hasta el día de hoy. Nacieron del quebrantamiento. Fueron escritos en medio de la lucha. No son poesía bonita, son armas espirituales. Y cuando recitas un salmo con fe, te estás alineando con el mismo espíritu de confianza que David tenía. Quizás tu ciclo de escasez comenzó hace mucho tiempo, con palabras dirigidas a ti. Alguien te dijo que nunca tendrías nada,
que naciste para sufrir, que tenías mala suerte, que el dinero no era para ti. Y escuchaste, asimilaste, aceptaste. Pero déjame decirte, estas palabras ya no tienen poder sobre tu vida en el momento en que decides vivir según la palabra de Dios. Cuando Jesús derrotó a Satanás en el desierto, no lo hizo con gritos ni con fuerza física. Respondió con la Escritura: escrito está. Y eso es lo que necesitas aprender a hacer. Cuando la escasez llame a la puerta, responde con fe. Cuando la deuda aparezca, declara lo que está escrito. Cuando la angustia intente apoderarse de ti, libera la palabra. Tu boca tiene poder, tu espíritu tiene autoridad. Pero todo comienza con la decisión de llenarte de lo eterno. David eligió declarar abundancia en medio de la crisis, y esa es la misma decisión que debes tomar ahora. No se trata de esperar un milagro para empezar a dar gracias. Se trata de agradecer primero, creer primero, declarar primero. Porque la fe que atrae resultados es la fe que anticipa la victoria. Y esta fe viene a través de la palabra. La fe que necesitas para salir de este abismo no se encuentra en videos motivacionales, frases de autoayuda ni libros de prosperidad emocional. Está en la Biblia, está en el salmo que orarás durante los próximos 3 días. Pero no de cualquier manera, con comprensión, con intensidad, con dedicación. Y no piensen que se trata solo de dinero. La escasez se manifiesta de muchas maneras. Falta de ideas, puertas cerradas, relaciones rotas, oportunidades bloqueadas. Por eso esta oración debe hacerse con un corazón dispuesto a ser moldeado. Porque de nada sirve querer prosperar por fuera si por dentro el corazón sigue lleno de incredulidad. Jesús se refería a esto cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla. Primero se siembra, luego crece escondida y solo entonces da fruto. El cambio comienza en lo invisible. Y por eso, orar este salmo es más que un acto religioso. Es una postura espiritual. Pero permítanme enfatizar, no es la repetición mecánica lo que transforma. Es la fe puesta en cada palabra. Al recitar este salmo, hagan como David. Imaginen que se enfrentan a su gigante, enfrenten su deuda como Goliat, y digan: ustedes vienen a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ustedes en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque la escasez se rompe cuando la fe se mantiene firme. Cuando abres la boca con convicción, no con miedo. Cuando te niegas a seguir, alimentando el dolor y comienzas a declarar la vida. La atmósfera cambia. La mente cambia, y cuando la mente cambia, el cuerpo obedece, las actitudes cambian y la cosecha llega. Sé que algunos escuchan todo esto y piensan: pero he escuchado tantas promesas antes, he orado tanto y nada ha cambiado. ¿Y saben qué les diré? Quizás ahora sea la primera vez que oren con claridad, con dirección, con estrategia espiritual, porque orar no basta. Necesitan orar con pacto, con conciencia del poder de la palabra. No se trata de cuánto oren, se trata de cuánto crean, se trata de cuán dispuestos estén a dejar de repetir palabras por costumbre y comenzar a declarar con un espíritu alineado. Y si han llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ustedes ya ha comenzado a despertar. Esta hambre espiritual que sienten ahora es el comienzo de su transformación. Y si ese hambre está ahí dentro, déjala crecer, deja que te mueva, porque ahora mismo, en este preciso instante, se está creando una atmósfera a tu alrededor, una atmósfera que puede romper viejos ciclos, patrones familiares de escasez, miedos que se repiten generación tras generación, pero para hacerlo, necesitas abrazarla por completo, no solo observar, participa, vívela, declara, créela. Esta es la llave que abre la puerta a la abundancia. Esta es la mentalidad que transforma tu vida de adentro hacia afuera. Y si lo crees, di con fe: mi escasez tiene fecha de fin. Declara esta frase con convicción, porque cuando la escribes en el cielo. Ahora respira hondo y prepara tu espíritu,
porque la siguiente clave que vamos a revelar activará algo aún más profundo. Y el Salmo de David, que está a punto de ser publicado, contiene exactamente el código que puede cambiarlo todo. No con magia, sino con poder, con fe y con verdad. Y es precisamente con esta convicción que ahora necesitamos dar un paso más. Porque si has sentido el impacto de la verdad hasta este punto, lo que viene a continuación es el momento en que la palabra se convierte en un arma. Una cosa es escuchar y creer. Otra muy distinta es activar. Y activar, en el mundo espiritual, significa declarar con intención. Significa poner la fe en acción. Y el salmo que escribió David, que estamos a punto de publicar, es más que poesía. Es una activación espiritual codificada. No fue escrito al azar, ni mucho menos para memorizarse. Fue escrito para perturbar, para transformar entornos, para romper vínculos que se repiten generación tras generación. Notarás que cada versículo de este salmo tiene múltiples capas. Capas de significado, dirección y liberación. No es solo una oración bonita, es un arma de guerra. Y necesito que entiendas esto claramente. La oración no es un desahogo. La oración no es un monólogo. La oración es un acuerdo, es un decreto, es un pacto. Y cuando oras con base en un salmo, estás haciendo eco de una verdad celestial que ya ha sido liberada. David, incluso en medio del caos, tuvo el coraje de escribir palabras de confianza. Declaró victoria antes de ver. Declaró provisión antes de tocar. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando oras este salmo con fe, es como si estuvieras empuñando la misma espada espiritual que Él usó para derrotar a gigantes aparentemente invencibles. Y quizás ahora mismo te enfrentas a tu propio Goliat, una deuda impagable, un alquiler atrasado, una mala reputación que te atormenta, una puerta que parece no abrirse nunca. Pero hoy, ahora mismo, aprenderás a enfrentar a este gigante de otra manera, no con desesperación, sino con autoridad, porque el espíritu de escasez se alimenta del miedo, se fortalece cuando crees que no hay salida, y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Muchos oran un tiempo, pero al no ver resultados inmediatos, se detienen. Pero el reino de Dios no funciona con cortoplacismo, funciona con perseverancia. Y quienes perseveran con fe, cosechan recompensas eternas. Hablemos ahora del ambiente, porque el entorno en el que oras influye en lo que recibes. Hay quienes oran rodeados de distracciones, con la mente puesta en las facturas, el corazón lleno de frustración, el alma sumida en la duda, y entonces es inútil. No se trata de la cantidad de oraciones, sino de la calidad de tu entrega. Al recitar este salmo, recítalo como si te encontraras ante un decreto divino, como si recibieras un documento del cielo que dice: tu escasez tiene fecha de caducidad, porque eso es lo que representa. Este salmo es una respuesta para quienes están cansados de vivir solos. Es una brújula para quienes se han extraviado entre las deudas, el miedo y las puertas cerradas. Y quizás ni siquiera sepas orar. Quizás creas que necesitas palabras difíciles, fórmulas perfectas, un ambiente religioso. Pero Jesús ya enseñó: cuando oras en espíritu y en verdad, el cielo responde. No importa el lugar, lo que importa es la entrega. Lo que importa es el corazón. Así que, cuando ores este salmo, ora con el corazón quebrantado. Dilo con firmeza. Si posible, en voz alta, porque hay poder en el sonido de tu fe, y el mundo espiritual responde al sonido de la convicción. Por eso algunas personas leen este salmo durante 3 días y ven cómo se liberan cosas que habían estado estancadas durante años. El milagro no está en las palabras, está en la fe que hay tras la lectura. Está en el espíritu que se mueve al declarar. La escasez puede haber sido una realidad constante hasta hoy, pero no define tu futuro, no determina tu destino. Y este salmo, este código espiritual,
No fue escrito para los perfectos, los religiosos ni los infalibles. Fue escrito por un hombre que fracasó, que lloró, que fue traicionado, que tuvo miedo, pero que, aún así, eligió confiar. Y eso es lo más hermoso. Dios no espera perfección, espera disposición. Busca corazones que digan: Señor, estoy cansado de luchar solo, pero creo que tu palabra puede hacer lo que yo no puedo. Y es en este lugar de dependencia donde se mueve el cielo. Es en este ambiente de fe, pura, sincera y desenfrenada, que la abundancia comienza a liberarse. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad, no solo escuchando, sino tomando una postura. La oración que estás a punto de hacer debe ser intencional. Puedes hacerla en silencio en tu habitación, con lágrimas en los ojos o de rodillas junto a tu cama. No importa. Lo que importa es que cada palabra de este salmo entre en tu espíritu como una espada, como un grito de batalla contra la mentalidad de miseria, contra el miedo al mañana, contra el desánimo que te dice que nada cambiará jamás. Sí, cambiará. Y comienza con tu decisión de creer. Este viaje no es emocional, es espiritual. No se trata de sentirse motivado por unos minutos, se trata de reconectar con la fuente inagotable. El salmo que hoy presentamos no es solo un hermoso pasaje de la Biblia, es un portal que te lleva desde donde estás hasta donde Dios quiere colocarte. Pero para cruzar este portal, necesitas hacer algo que pocos están dispuestos a hacer: mantener la fe incluso cuando nada parece cambiar. Porque los cielos no responden a la ansiedad. Los cielos responden a la persistencia. David no era un superhéroe. Fue alguien que decidió confiar incluso cuando todo a su alrededor gritaba derrota. Y esa decisión cambió su historia. Puede cambiar la tuya también. Y si al escuchar esto, sientes que se te acelera el corazón, que se te llenan los ojos de lágrimas, que se te oprime el pecho, no lo ignores. Este es el Espíritu Santo, llamándote a una nueva posición, llamándote a vivir una fe que no depende de las circunstancias, una fe que se sostiene incluso en medio del caos. Y cuando esta fe se afianza, la escasez empieza a perder fuerza, empieza a ceder terreno, porque donde entra la luz, la oscuridad no puede resistir. Y este salmo es luz, es una declaración de abundancia, es una renuncia a la pobreza, es una ruptura con la mentalidad de esclavitud financiera que tantas veces se ha transmitido de generación en generación. Y si algo dentro de ti se siente diferente hasta este punto, quiero que dejes una frase específica en los comentarios al final de este video que sellará espiritualmente lo que estamos haciendo. Escribe: me opongo a la escasez. Estas palabras no son solo para conectar, son espirituales, resuenan en lo invisible, y el acto de escribir ya es un acto profético. No solo estás escuchando un mensaje, estás avanzando hacia la promesa. Estás activando algo que ya se ha liberado en tu vida, pero que solo depende de tu fe para manifestarse. Así que prepárate, porque tu próxima inmersión en la palabra activará la unción que te faltaba para finalmente romper lo que te detiene. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aquí es donde muchas personas tropiezan sin darse cuenta. Después de declarar su fe, después de orar intensamente, después de comenzar a abrirse paso con palabras, acciones y posicionamiento espiritual, llega el momento del sustento. Y aquí es donde entra la importancia de comprender el tiempo de Dios. Muchas personas oran por un día, 2 días, hacen lo que hay que hacer, sienten algo diferente y luego se detienen, porque creen que la respuesta tiene que llegar de inmediato. Pero déjenme decirles con firmeza: Dios no obra con prisa, obra con propósito. Y su tiempo es perfecto, no falla, no se demora y no se confunde. Pero para quienes viven con un corazón ansioso, parece que la promesa se retrasa. Pero lo que parece retrasado es en realidad preparación. David fue ungido rey, pero no ascendió al trono de inmediato. Fue ungido, pero tuvo que atravesar el desierto, las pruebas,
las guerras internas y externas. Tuvo que aprender a confiar cuando todo a su alrededor le decía que no había salida. Y aún así, no perdió la fe. Escribió salmos en el valle, adoró escondido, cantó en cuevas, declaró la victoria antes de ver la corona. Esto no es religión, esto es posicionamiento. Y si quieres ver este salmo rompiendo el ciclo de la escasez en 1903 días, necesitas entender. Cada día tiene una función. El primer día es el día del despertar. Es cuando rompes la mentira de la escasez, cuando algo dentro de ti despierta. El segundo es el día de la guerra espiritual. Es cuando surge la resistencia, cuando la mente intenta sabotearte, cuando el entorno se opone al cambio. Pero el tercero es el día de la respuesta. Y quienes perseveran hasta entonces cosechan frutos que el mundo no puede explicar. Así que, si después de orar, sientes que la situación ha empeorado, no te alarmes. Esto es señal de que la palabra se ha activado, porque cuando la luz entra, expone lo que estaba oculto, y a veces, el caos aumenta antes de calmarse, pero no porque Dios haya fallado, sino porque Él está limpiando el terreno. Cuando siembras una semilla, primero se remueve, se desgarra. Solo entonces llega la cosecha. Y la palabra de Dios es una semilla. El salmo que estamos activando es una semilla. Y si no te rindes a mitad del proceso, verás fruto donde antes solo había escasez. Pero necesito decirles algo más profundo ahora. La prosperidad que viene de Dios no es solo dinero. El dinero es una consecuencia. La verdadera prosperidad es un estado de alineación con los cielos. Es cuando vives en paz, incluso sin tener todo resuelto. Es cuando despiertas sin ansiedad, cuando tomas decisiones sabias, cuando ves que se abren puertas porque caminas al ritmo de Dios. Hay personas que tienen dinero, pero viven en un estado de guerra. Viven rodeadas de miedo, confusión e inestabilidad emocional. Esto no es prosperidad, es una prisión disfrazada de éxito, y por eso el Salmo de David es tan poderoso, porque habla de la provisión que viene de la presencia de Dios, de la abundancia que no depende del sistema, de descanso en medio del valle. Él dice: «Prepara una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos». Esta es la provisión con honor. Es la abundancia que silencia las voces opuestas. Es un milagro que humilla la lógica. Y cuando empiezas a declarar esta verdad sobre tu vida, el universo espiritual se alinea. Todo empieza a moverse. Lo que estaba atascado empieza a desbloquearse. Pero se requiere discernimiento, porque hay ciclos que se disfrazan de rutina. La escasez a veces se disfraza de normalidad. Te acostumbras a la lucha, a la estrechez, a solo lo necesario. Pero este no es el plan de Dios. Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No solo dijo vida, dijo abundancia. Y esto incluye provisión material, emocional, espiritual y relacional. Pero la clave es la alineación. No tiene sentido recitar el Salmo y luego vivir en contradicción. Necesitas ajustar tu comportamiento, tus palabras y tus pensamientos. ¿Quieres atraer riqueza? Entonces necesitas pensar como una persona próspera. Necesitas hablar como un creyente. Necesitas actuar como alguien que espera grandes cosas. Porque la verdadera fe no se queda sentada esperando. Actúa con sabiduría. Obedece instrucciones. Y a veces la mayor instrucción es el silencio. A veces la instrucción es dejar de quejarse. Otras veces es sembrar donde nadie más ve valor. ¿Recuerdas al joven David? No se ofreció como voluntario para ser rey. Fue encontrado mientras servía, mientras pastoreaba las ovejas, mientras nadie miraba, Dios lo vio. Y así es como comienza el cambio, en lo oculto, en la entrega silenciosa, en secreto con Dios. Y hablando de secretos, déjame guiarte a una práctica que puede cambiar tu atmósfera. Recita el Salmo de David en voz alta
durante 3 días consecutivos, siempre a la misma hora. Si es posible, a las 6:00 am, 12:00 pm y 10:00 pm. Estos son momentos espiritualmente estratégicos, al despertar, al mediodía y antes de acostarte. Cada vez que lo recites, imagina clavar una estaca en el suelo de tu realidad. Una estaca que diga: aquí ya no reina la escasez. Aquí gobierna la presencia de Dios. Y si quieres ir más allá, escribe este salmo a mano en un papel. Léelo, medita en él y decláralo. Lleva esta hoja contigo. Colócala sobre tu billetera, tu extracto bancario, donde quieras ver la transformación. Esto es fe activa. Esto es guerra espiritual con base bíblica. No es superstición, es profético. Está alineado con la palabra. Algunos se burlarán. Dirán que es una exageración, pero que se burlen. David también fue objeto de burla. Cuando fue a luchar contra Goliat, dijeron que era demasiado pequeño. Cuando empezó a tocar el arpa para calmar al rey, nadie lo vio como una estrategia, pero lo fue. Era Dios entrenando, alineando, preparando. Y ahora te toca a ti. No llegaste aquí por casualidad. Si este contenido te llega, es porque hay algo en tu espíritu que clama por un cambio. Y Dios escucha ese clamor. El cielo no ignora los corazones que se rompen en su presencia. Así que, continúa en esta entrega. Persevera estos 3 días con intensidad, porque hay una fuerza invisible que se está rompiendo. Hay un muro que se está cayendo. Hay una respuesta en construcción. Y si en medio de este proceso sientes oposición, dolor creciente, desafíos que surgen, pensamientos que te hacen dudar, respira hondo, arrodíllate y vuelve a orar. Porque la guerra espiritual siempre se intensifica cuando la liberación está cerca. Y si todo lo que escuchas aquí te conmueve, quiero que regreses al final de este viaje, al tercer día, y dejes una frase específica en los comentarios, como una profecía. La abundancia me ha invadido. Estas palabras son tu firma espiritual. Marcan un punto de inflexión. No son solo para mí, ni para las estadísticas, son para ti, para recordarte que has decidido confiar, que has salido del modo automático y has elegido vivir tu fe con entendimiento. Así que recuerda, este Salmo de David no solo tocará tu vida, plantará una nueva temporada, y lo que crece regado por la palabra, nadie puede impedir que florezca. Ahora prepárate, porque tenemos aún más revelaciones que amplificarán todo lo que ya ha comenzado a moverse en tu interior. Escucha atentamente lo que te voy a decir ahora, porque podría cambiar radicalmente tu vida financiera. Hay un mapa oculto en los Salmos, un camino espiritual revelado en la palabra que puede sacarte de una vida de pobreza y escasez y llevarte a una temporada real de abundancia y provisión divina. Este mapaya ha liberado a miles de personas, y hoy, por primera vez, decidí liberarlo, especialmente para ti. Pero ten cuidado, esto no estará disponible por mucho tiempo. Haga clic ahora en primer comentario fijado y consigue tu copia mientras aún esté disponible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de comprender cómo la escasez a menudo se disfraza de normalidad en la vida cotidiana. No llega gritando, se instala silenciosamente. Empiezas a acostumbrarte a tener poco, pensando que es humillante aceptar una vida limitada. Empiezas a justificar la carencia diciendo, es difícil para todos, al menos no nos falta lo básico, y sin darte cuenta, aceptas vivir al margen de la promesa. Pero déjame decirte una verdad espiritual que debe entrar como una luz en tu alma. No naciste para sobrevivir. Naciste para gobernar, para prosperar, para ser la respuesta. Cuando David escribió el salmo que estamos activando juntos aquí, no vivía en una época de abundancia. Vivía en el caos, la persecución y el desierto. Sin embargo, declaró, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta no es solo una frase bonita,
Es una declaración profética contra el sistema de escasez. Quizás nunca lo hayas notado, pero este versículo no dice, «El Señor me dará todo lo que quiero». Dice, «Nada me faltará». Y esto es poderoso, porque lo que no falta es justo lo que necesitas para el día. A veces, lo que falta no es dinero, sino sabiduría. A veces no son recursos, sino estrategia. Y el salmo que analizamos aquí no solo libera bendiciones financieras, sino que activa la visión, el discernimiento y la comprensión. Porque hay personas que incluso ganan dinero, pero no pueden conservarlo. El dinero entra por una puerta y sale por otra. La prosperidad es una realidad espiritual que comienza en la mente. Por eso necesitas entender. Orar este salmo también implica un reajuste de mentalidad. Dios no da riquezas donde no hay madurez para administrarlas. Y la escasez a menudo es solo una señal de que una transformación interior está pendiente. Por eso necesitas observar cuidadosamente qué hábitos aún te conectan con la escasez. Palabras que salen de tu boca, actitudes repetitivas, procrastinación, miedo al riesgo, visión limitada. Todo esto alimenta una atmósfera contraria a lo que declara el Salmo de David, cuando dice, «En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea». Habla de descanso en medio del caos, de dirección en medio de la confusión, y esto solo ocurre cuando el corazón está en paz. Al orar este salmo con fe, estás activando un campo de protección espiritual. Estás invitando al Espíritu Santo a guiarte en cada paso del camino. Y este tipo de oración abre puertas que nadie ve, puertas en lo invisible, puertas que se reflejan en lo visible. Sé que hay personas aquí que viven un ciclo agotador. Trabajan demasiado, se esfuerzan, se apresuran, y aún así siguen estancadas en la misma situación financiera. Esto tiene un nombre, estancamiento. Y el estancamiento es un espíritu que se disfraza de rutina. Te hace creer que estás avanzando porque siempre estás ocupado, siempre con prisa. Pero cuando miras atrás, nada ha cambiado. Solo el cansancio ha aumentado. Y este estancamiento se rompe en presencia. Se rompe con este tipo de oración que estamos haciendo ahora, con declaraciones que rompen lo natural y tocan lo eterno. Y es por eso que cada versículo de este salmo debe ser absorbido con el corazón y liberado con autoridad. Cuando David dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», no estaba idealizando el dolor. Estaba afirmando que la presencia de Dios es mayor que cualquier crisis. Estaba diciendo, «Puede que esté en el valle, pero el valle no está dentro de mí». Y eso es exactamente lo que necesitas declarar. La crisis puede estar a tu alrededor, pero no puede dominar tu espíritu. El mundo puede estar colapsando, pero tu ser interior debe estar alineado con el reino. Y esta alineación ocurre cuando decides, día tras día, declarar la palabra. No se trata de repetirla como un mantra. Se trata de construir una nueva realidad espiritual basada en promesas eternas. Y hay más. Este salmo también es un clamor de autoridad. Cuando David dice, «Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa», habla de honor, de empoderamiento divino, de favor. El aceite representa la unción, y la copa rebosante es señal de que Dios no solo te da lo suficiente. Él es el Dios de más que suficiente. Pero presta atención. La abundancia solo viene después de la unción. En otras palabras, el empoderamiento espiritual viene primero, seguido de la liberación material. Por lo tanto, no busques solo el dinero. Busca ser ungido para administrar lo que Dios ponga en tus manos. Porque la verdadera abundancia no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente, en el corazón, en la identidad. Y si algo dentro de ti está siendo confrontado ahora mismo, acepta esa confrontación. Es necesario, porque el salmo que estamos activando no solo atrae bendiciones, sino que transforma tu estructura espiritual. No viene a brindar un alivio momentáneo, viene a establecer una nueva era.
Y esta nueva era exige nuevas actitudes, una nueva mentalidad, una nueva postura. Por eso quiero que, al orar este salmo, no solo lo leas, sino que te sumerjas en él. Medita, respira cada palabra, habla con conciencia, porque cuando lo haces, los cielos se mueven. El mundo espiritual se alinea. Las promesas comienzan a surgir del papel y a entrar en tu vida diaria. Ahora imagina, te despiertas, lees este salmo en voz alta, con fe, y en lugar de correr desesperadamente a tu celular, al caos, a tu rutina, decides comenzar el día en la presencia. Declaras que nada te faltará, que Dios te guiará, que incluso si llegan malas noticias, estás bajo la palabra. Esto cambia tu día, cambia el entorno, y cuanto más lo repites con fe, más estableces una nueva realidad. Los cielos se abren para quienes son constantes. Los milagros ocurren para quienes persisten, para quienes no se desconectan de la palabra hasta ver la promesa cumplida. Y si has llegado hasta aquí conmigo, ya es señal de que fuiste elegido para abrirte paso. Porque muchos hacen clic, muchos miran, pero pocos se quedan hasta el final. Y quienes se quedan son los que cosechan las recompensas. Así que, para sellar este momento, escribe en los comentarios: mi copa rebosará. Esta frase es un decreto, es una profecía, es una declaración. Y al escribirla, alertas al mundo espiritual. La escasez ya no tiene cabida aquí. Comienza un nuevo ciclo y lleva el nombre de abundancia, porque donde entra la palabra, sale la escasez. Y ahora que entiendes esto, prepárate, porque la siguiente clave que vamos a descubrir es aún más intensa y te mostrará cómo este salmo puede ser tu punto de inflexión definitivo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una vez que comprendes el origen de la escasez, reconoces los patrones que te frenan y comienzas a hablar la palabra con autoridad, llega el momento decisivo: aprender a mantener el favor de Dios. Esto es algo de lo que casi nadie habla, pero es necesario decirlo con claridad. Muchos logran activar la prosperidad, sentir alivio, ver la puerta abierta, pero no saben cómo permanecer allí. El ciclo de la escasez se rompe, pero si no hay vigilancia espiritual, regresa disfrazado de descuido, autosuficiencia e ingratitud. Y es por eso que el salmo que escribió David tiene un poder tan específico, porque no es solo una llave para abrir la puerta, sino también la instrucción para permanecer allí. Cuando David dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, no describe un momento, establece un estilo de vida. Dice: no vivo de la suerte ni del azar, me sigue el favor, camino con la certeza de que la mano de Dios me sostiene. Y eso lo cambia todo, porque la verdadera liberación de la escasez no ocurre solo cuando llega un milagro, sino cuando tu conciencia espiritual se transforma. La prosperidad divina se sustenta en una mentalidad redimida. Por eso muchas personas reciben una bendición, pero terminan de nuevo donde empezaron, porque no supieron sostener lo que recibieron con fe, oración y gratitud. Necesitas entender que el favor es una atmósfera, y una atmósfera necesita ser alimentada. Es como un fuego. Si no le echas leña, se apaga. Y el combustible de la abundancia es la gratitud constante, la vigilancia mental y la oración continua. Es el estilo de vida que dice: todo lo que tengo viene de Dios, todo lo que soy es por gracia, todo lo que logro es por propósito. Cuando rezas el salmo con esta comprensión, algo cambia dentro de ti. Tu mente comienza a alinearse con los principios del reino. Y cuando la mente se alinea, se abren caminos. Y hay algo muy importante aquí. Mucha gente cree que el secreto reside simplemente en orar el salmo durante 3 días. Pero escuchen atentamente. Esos 3 días son la activación. Lo que hagan después determinará si este ciclo se ha roto realmente o si se repetirá. Porque Dios no obra en momentos aislados, sino en procesos. Les da una
revelación, les da dirección, pero depende de ustedes mantener esa llama encendida. ¿Y cómo se mantiene esa llama encendida? Cultivando la presencia. David era un hombre de oración, pero también un hombre de obediencia. Cometió errores, sí, pero se arrepintió, regresó y nunca se rindió. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y es este tipo de persona la que atrae el favor. Quienes toman una postura firme, reconocen su dependencia de la gracia y caminan con humildad. Hay quienes rezan el salmo con fe, ven un pequeño cambio y creen que es suficiente. Se relajan, se calman, vuelven a vivir como antes, y entonces todo se pierde. Pero quienes entienden que la prosperidad es un camino, no un acontecimiento, caminan de gloria en gloria. Y eso es lo que les propongo ahora, que no solo rompan el ciclo de escasez, sino que aprendan a vivir cada día en un ambiente de abundancia, que elijan conscientemente cuidar lo que piensan, lo que dicen y con quién se relacionan. Porque todo esto influye en lo que reciben. Eres lo que llevas. Y si llevas la palabra, si llevas el espíritu, si llevas la fe, entonces los frutos llegarán. Inevitablemente. La escasez se alimenta de la distracción. Si dejas de orar, te desvías de la palabra o te involucras en ambientes tóxicos o con personas negativas, abres la puerta de nuevo a lo que ya habías superado. Por lo tanto, la vigilancia es tan importante como la oración. El Salmo termina diciendo: moraré en la casa del Señor para siempre. Y esta es una decisión espiritual. No se trata de un templo físico. Se trata de estar presente todos los días. Se trata de hacer de la oración una rutina, no una emergencia. Se trata de reconocer que todo comienza y termina con Dios. Y déjame decirte algo que puede parecer simple, pero es profundamente poderoso. Todo lo que pones en las manos de Dios prospera. Lo poco se multiplica. Lo mucho se estabiliza. Lo muerto vuelve a la vida. Pero para que esto suceda, debe haber rendición. Puedes tomar las riendas de tu vida financiera por miedo. Necesitas ceder el control, confiar, escuchar la dirección y obedecer. Algunas personas se estancan en su provisión porque todavía quieren controlarlo todo. Quieren entender todo el plan. Pero el reino no funciona así. El reino se mueve por fe, un paso a la vez, una palabra a la vez, un salmo a la vez. Y este viaje es sagrado. Sé que quieres resultados. Sé que estás cansado de intentarlo y no ver resultados. Pero este salmo, al orarlo con constancia, compromiso y comprensión, no solo cambia tu cuenta bancaria, sino que también cambia tu camino, cambia tu historia, te saca de un sistema de supervivencia y te coloca en un lugar de provisión constante. Pero esto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: perseverar. No ores solo cuando las cosas se pongan difíciles, ora todos los días. Declara la palabra con sed, aliméntate de lo que edifica. Y sobre todo, silencia las voces que intentan arrastrarte de nuevo al ciclo de escasez, porque aparecerán. Siempre lo hacen. Pero ahora estás en una frecuencia diferente. Y si este contenido te está conmoviendo tan profundamente como se está derramando aquí, quiero que escribas una oración simple, pero poderosa al final. Elijo permanecer en el favor de Dios. Esto es mucho más que un comentario. Es una postura. Es una decisión. Es un sello espiritual. Y cuando declaras esto, le dices al mundo espiritual: ya no acepto dar vueltas en círculo. Ya no regreso al dolor. Me alineo con la abundancia. Y este tipo de declaración abre la puerta a milagros duraderos, porque Dios no quiere darte una bendición que dure 3 días. Quiere enseñarte a vivir en un lugar donde las ventanas de los cielos no se cierran, donde la provisión no es una excepción, sino una rutina, donde no solo eres bendecido, sino que te conviertes en un canal de bendición. Así que, sigan alimentando esta atmósfera. Sigan orando este salmo con fe.
Sigan escuchando esta palabra como si supieran que algo mayor se está creando, porque aún hay mucho más que el Señor quiere revelar. Y la siguiente etapa de este viaje encenderá en ustedes una llama que ninguna crisis, ninguna deuda, ningún ataque enemigo podrá extinguir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de abordar una verdad espiritual que, a pesar de ser poderosa, muchos ignoran. La prosperidad duradera está directamente relacionada con tu identidad espiritual. Sí, cómo te ves espiritualmente determina el nivel de abundancia que puedes sostener. Y cuando David escribió el salmo que estamos activando aquí con fe, no solo estaba haciendo una hermosa oración, sino que reafirmaba quién era en Dios. Aunque fue perseguido, aunque no tenía riquezas a su alrededor, aunque todos lo cuestionaban, se puso de pie y dijo: El Señor es mi pastor. Esto es identidad. Esto es saber quién guía tu vida. Esto es saber de dónde proviene tu sustento. Y quizás estés experimentando lo contrario. Quizás, a mí no necesita. Lo largo de los años, te han etiquetado. Eres el roto de la familia. Eres el que nunca lo logró. Eres desafortunado. Todo lo que intentas fracasa. Y estas palabras, si no se confrontan con la verdad de la palabra, se arraigan profundamente en tu alma. Raíces que bloquean la fe, que sabotean las decisiones, que te mantienen siempre por debajo de lo que Dios ha preparado. Pero ahora, en este preciso momento, estás recibiendo herramientas espirituales para arrancar estas raíces. Porque este Salmo de David es como una pala espiritual que cava hondo, expone mentiras y siembra verdad. Cuando declaras que no te faltará nada, estás diciendo: me niego a aceptar la identidad que el mundo ha intentado darme. Soy un hijo, y los hijos tienen una herencia. Y este es el punto. Quienes comprenden que son hijos comienzan a actuar como herederos. Ya no se alimentan de la miseria, la duda ni el miedo. Empiezan a pensar como alguien con un derecho, pero no un derecho egoísta, sino uno espiritual, bíblico, basado en promesas eternas. Y aquí es donde la escasez comienza a perder su poder, porque la escasez se sustenta en la mentira de que no la mereces, de que no eres capaz, de que no vales nada. Pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que eres templo del Espíritu, que eres más que vencedor, que tienes acceso al Padre a través del Hijo, y cuando esta conciencia entra en tu corazón, se refleja en tus decisiones, tus palabras y tu entorno. El problema es que muchos oran por abundancia, pero aún se ven como alguien que necesita implorar bendiciones. Hablan con Dios como si estuviera irritado, distante, indiferente, y entonces no hay ambiente para un milagro, porque la fe se sustenta en la certeza del amor. Cuando comprendes que eres amado, oras con valentía. No tienes miedo de pedir, no tienes miedo de declarar, no tienes miedo de creer en grandes cosas, porque sabes que Dios es Padre, y a un padre le encanta dar buenas dádivas a sus hijos. Pero si aún te ves como un siervo rechazado, indigno, como alguien que siempre llega tarde, siempre falla, entonces el favor se bloquea. Por lo tanto, una vez más, este salmo no es solo para declarar, es para habitar, es para vestirlo como identidad, es para decir: esta es mi verdad, y ninguna palabra contraria me hará retroceder. Y quizás ahora estés pensando: pero ¿cómo cambio esta visión interna, esta mentalidad que he cargado durante tantos años? La respuesta está aquí, con la palabra, con constancia, con oración, con posicionamiento. Cada día recita este salmo. Recítalo como si limpiaras un espejo espiritual, un espejo que durante años ha estado manchado por el rechazo, el trauma, las comparaciones y las frustraciones. Pero ahora, la imagen que verás reflejada será la de un hijo amado, de alguien que lleva la promesa, de alguien que verdaderamente tiene el llamado a vivir en abundancia de una manera equilibrada, generosa y poderosa. Y este equilibrio
también necesita ser comprendido, porque la prosperidad no es acumulación, es flujo. Lo que Dios derrama en tu vida no debe almacenarse, sino canalizarse. David lo sabía. Por eso, al decir, mi copa rebosa, también se posicionó como siervo, como pastor, como alguien que cuidaba a los demás. Porque la verdadera prosperidad no te distancia de la gente, te acerca, no te hace arrogante, te convierte en una fuente. Y Dios solo sustenta lo que estás dispuesto a compartir. Así que prepárate. Lo que se activa en tu vida impactará no solo tu hogar, sino también a quienes te rodean. Porque Dios está criando personas como tú, sencillas, quebrantadas por dentro, pero dispuestas a ser pilares en medio del caos. Y para lograrlo, comienza con tu mentalidad. Una mentalidad próspera genera palabras alineadas, y las palabras alineadas generan acciones de fe, y las acciones de fe provocan respuestas del cielo. Este es el camino, y el Salmo es el mapa. Es la brújula que señala el norte cuando todo parece incierto. Pero necesitas caminar, necesitas moverte, necesitas orar con convicción, y más que eso, necesitas hablar de ti mismo con las palabras que Dios usaría. Basta de soy un perdedor, nada me funciona, nací para sufrir. Estas frases son semillas podridas que contaminan la tierra del alma. Pero hoy, estás recibiendo nuevas semillas, palabras de verdad. Y si las siembras en tu corazón, cosecharás una abundancia que sobrepasa todos los límites. Y si todo lo que sientes ahora mismo cobra sentido en tu interior, sí, algo dentro de ti bulle, como un fuego suave pero constante, entonces recuerda esto. Es el Espíritu llamándote a experimentar algo nuevo. Y si estás listo para dar este paso de transformación interior, escribe aquí en los comentarios, con fe, una frase que selle esta nueva visión. Mi identidad es la de un heredero, no la de un esclavo. Estas palabras no son simbólicas, son llaves, llaves espirituales. Al declarar esto, rompes siglos de patrones que pueden haber cruzado generaciones en tu familia. Rompes con ese lugar donde siempre faltaba algo, porque ahora ya no eres alguien que mendiga migajas, eres alguien con un lugar en la mesa, y cuando un niño se sienta a la mesa, no pelea por las piezas, disfruta del banquete. Y es este banquete el que ya ha comenzado a prepararse para ti, aunque aún no puedas verlo, aunque todavía haya silencio, porque en el mundo espiritual, todo comienza antes de aparecer en el mundo natural, y esta mesa, esta provisión, este honor, ya se están preparando en tu nombre. Así que prepárate, porque apenas estamos comenzando a ver la profundidad de la promesa contenida en este salmo. Y lo que viene a continuación abrirá aún más tu fe, tus acciones y tu visión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es hora de hablar de algo que pocas personas comprenden, pero que marca la diferencia entre experimentar un milagro y simplemente soñar con él. La autoridad espiritual en el habla. Así es, la autoridad con la que oras, con la que declaras la palabra, con la que profetizas sobre tu propia vida. David no solo escribió los salmos como hermosa poesía, sino que los liberó con poder. Oró como si supiera que lo escuchaban. Habló como si tuviera intimidad con el cielo. Y es esta actitud la que necesitamos activar en ti ahora, porque la escasez no se acobarda ante las palabras hermosas. La escasez solo se inclina ante la autoridad. Y la autoridad espiritual no proviene de los gritos ni de la emoción, sino de la comunión. Aquí es donde mucha gente se frustra. Oran, pero sin convicción. Recitan versículos, pero sin presencia. Intentan repetir lo que oyeron, pero sin raíz. Y entonces se preguntan, ¿por qué mi oración no funciona como la de otros? La respuesta es simple y profunda. La autoridad no se imita, se gana. ¿Y cómo se gana la autoridad? Relación, constancia, intimidad. Es cuando entras en tu habitación
Cierras la puerta y dices, Padre, aquí estoy. Es cuando lees este salmo no como una fórmula mágica, como una carta viva, escrita por alguien que también lloró, también fue humillado, también tuvo puertas cerradas, pero eligió seguir creyendo. Es cuando decides orar todos los días, incluso sin sentir nada, incluso sin ver señales, incluso sin escuchar respuestas, porque la autoridad se construye en el silencio, en la fidelidad. Y cuando esta autoridad empieza a crecer en ti, todo a tu alrededor responde. Tus palabras transforman el entorno. El peso de tu voz cobra presencia. Y es entonces cuando la escasez pierde el control, porque solo puede dominar a quienes no se posicionan. Se alimenta del miedo, la duda y el conformismo. Pero cuando oras con autoridad, le dices al mundo espiritual, sé quién soy, sé lo que llevo, sé lo que me fue prometido, y el cielo se alinea con quienes se posicionan. Fíjate bien, cada vez que David se levantaba para declarar algo, lo hacía basándose en el carácter de Dios. Dijo, porque estás conmigo. No confiaba en la fuerza de su brazo ni en las estrategias humanas. Confiaba en la presencia, y fue esta confianza la que dio peso a sus palabras. Cuando dijo, prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, estaba profetizando algo que aún no podía ver, pero que ya era real en espíritu. Y tú necesitas empezar a hacer lo mismo. Declara con base en la verdad, no en las circunstancias. Profetiza con base en la promesa, no en la deuda. Habla con fe, aunque la realidad diga lo contrario, porque las palabras crean caminos. Y el Salmo es un camino de regreso a la autoridad que el cielo te ha dado. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has anulado tus oraciones con tus propios labios? Oras por provisión, pero luego dices, eso nunca cambiará. Recitas el Salmo con fe, pero ese mismo día repites, esta semana será difícil como siempre. Esto rompe el ciclo de poder, bloquea el flujo. Es como intentar llenar un cubo agujereado. No tiene sentido orar con fe y vivir con palabras de derrota. Tus labios deben ser coherentes con tu oración. El cielo responde a declaraciones alineadas, no a discursos repetidos. Por lo tanto, de ahora en adelante, vigila cada palabra que sale de ti. Generan realidad, sembran las semillas del futuro. Y aquí tienes una práctica espiritual que puedes comenzar hoy. Después de cada oración con el Salmo, declara 3 frases proféticas en voz alta. Frases sencillas, pero con verdadero significado. Podrían ser, me llega la provisión, mi casa es una tierra de abundancia, nada me faltará, porque el Señor es mi pastor. Estas declaraciones sellan lo que se liberó en la oración, mantienen el ambiente abierto, y cuanto más las repitas con fe, más fuerte se fortalece tu espíritu, porque la fe viene por el oír, y escucharte a ti mismo declarar la vida es una de las armas más poderosas en el camino cristiano. Pero no pienses que esto es emocionalismo, esto es espiritual. Las palabras son instrumentos de guerra, y la escasez es una fortaleza espiritual que necesita ser demolida constantemente. Por eso, cuando el Salmo, al orarse con autoridad, se convierte en un martillo que rompe las piedras de la incredulidad, la miseria y la repetición de patrones negativos, y necesitas creer esto con toda tu alma, aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario, aunque tu mente intente sabotearte, porque no es tu mente la que manda, sino tu espíritu, y tu espíritu está siendo alimentado ahora mismo, en este preciso momento, con revelación, con dirección, con unción. Así que, si te has dado cuenta de que tus palabras han estado saboteando tus oraciones, ahora es el momento de cambiar el rumbo, no con culpa, sino con determinación, porque Dios no te acusa, te llama a un lugar más alto, te invita a hablar como quien cree, a orar como quien tiene un pacto, a declarar como quien sabe que el cielo te escucha. Y si te comprometes con esto, a cuidar tu boca, a alinear tu discurso con la promesa,
Verás puertas abrirse de maneras inexplicables, porque no es magia, es espiritual. Es el poder de la palabra en acción. Es el Salmo activando su autoridad. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora ha encendido en ti este deseo de vivir una fe más firme, más valiente, más convencida, entonces, sella este momento con una frase que marcará tu espíritu. Declaro lo que el cielo dice de mí. Escribe esto en los comentarios con intención, porque cuando declaras, el mundo espiritual se adapta. Y ahora que comprendes el poder de tus palabras, prepárate, porque las siguientes verdades activarán en ti una audacia espiritual que la escasez no puede soportar. Estás cada vez más cerca de ver lo que ya se ha liberado sobre ti manifestarse en el mundo natural. Porque quienes oran con fe, declaran con autoridad y obedecen no solo rompen ciclos, sino que establecen una nueva realidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque nos acercamos al punto donde la mayoría de la gente se da por vencida. Y quizás, sin darte cuenta, te has detenido aquí otras veces en tu vida. En 1900, la frontera entre romper y volver, en la frontera entre el viejo ciclo y la nueva era, el punto donde las cosas empiezan a cambiar dentro de ti, pero aún no han cambiado afuera, donde la atmósfera ya es diferente, pero el equilibrio aún no ha aumentado, donde el corazón ha sido calentado por la palabra, pero la cuenta sigue en números rojos. Y es aquí, exactamente aquí, donde la mayoría de la gente se echa atrás, porque creen que no está funcionando, porque esperan un milagro antes de la madurez, porque quieren una cosecha sin insistir. Pero la verdad es que este es el momento exacto donde todo se decide, donde los que permanecen cosechan, y los que dudan retroceden. Por lo tanto, escuchen con toda la atención de su alma lo que les voy a decir ahora. Hay un tiempo entre la oración y la manifestación, y este tiempo es sagrado. Es el terreno donde se prueba la fe. Es el valle entre el clamor y la respuesta. Y quien se rinde en este valle, nunca experimenta la mesa puesta del lino 900. Salmo 23. Porque el Salmo dice que el Señor prepara la mesa, en presencia de enemigos, y los enemigos aquí no son solo personas, también son pensamientos, son dudas, voces internas que intentan convencerte de que volverás a fracasar, de que nada cambiará, de que tu fe es débil. Y aquí es donde se intensifica la guerra espiritual, porque no luchas contra facturas, recibos ni deudas, luchas contra la mentalidad de escasez, contra el espíritu de rendirse, contra todo lo que te inculcaron desde pequeño para mantenerte atrapado en lo pequeño. Y quizás sin darte cuenta, te han enseñado a desconfiar de todo lo que parece demasiado bueno, a alejarte cuando las cosas empiezan a salir bien, a evitar soñar en grande para no frustrarte. Y eso es una prisión, una celda invisible hecha de traumas, palabras negativas, experiencias dolorosas. Pero ahora, en este momento, quiero recordarte, la palabra de Dios no se basa en tu historia pasada, sino en tu destino profético. Y si el Señor te está guiando a través de este proceso de quebrantamiento, de fe, de oración, de alineamiento con este salmo, es porque Él ya te ve al otro lado, ya te ve rebosante, ya te ve libre, ya te ve usando lo que te ha herido como un puente para bendecir a otros. El problema es que la mente aún quiere regresar, se aferra a lo familiar, prefiere lo poco garantizado a lo que aún no se ha manifestado. Pero necesitas entender, el ciclo de escasez no se rompe con la oración, se rompe con la resistencia, con la fe constante, con el posicionamiento espiritual. Y si has llegado hasta aquí en este video, en esta serie de activaciones, no fue por casualidad, es porque hay algo dentro de ti que aún cree, incluso herido, incluso cansado, incluso sin fuerzas. Y esta chispa de fe es todo lo que Dios necesita para actuar, porque Él no usa a los perfectos, usa a los que se entregan,
Él no espera que tengas respuestas, solo quiere que permanezcas. Y aquí hay algo poderoso. Perseverar es profético. Cuando decides no rendirte, profetizas con acciones. Le dices al mundo espiritual: aún sin ver, creo. Incluso sin sentir, oro. Incluso sin resultados, tomo una postura. Y esto tiene un peso enorme en el cielo, porque la fe no es emoción. La fe es convicción. La fe es perseverancia en días nublados. La fe es cuando miras la situación y dices: esto cambiará, porque Dios está conmigo. Y el Salmo es el fundamento que sustenta esta afirmación. Es como un contrato espiritual. Es como si cada versículo fuera una cláusula de la promesa, una garantía de que, aunque todo esté oscuro ahora, el día amanecerá. Pero ten cuidado, el enemigo lo sabe. Sabe que estás cerca de abrirte paso. Sabe que tu mente se está aclarando, que tu identidad se está restaurando, que tus palabras son más coherentes, y por eso intentará detenerte con lo que más te duela, quizás con críticas, una demora, un no inesperado, un problema en casa, y en ese momento tendrás que recordar: todo esto es una reacción a lo que te estás convirtiendo. Es el infierno resistiéndose a lo nuevo que el cielo está liberando. Pero no te desanimes. No regreses al viejo patrón. No vuelvas a decir que nada cambia. No alimentes el ciclo de la muerte. En cambio, decláralo con más fuerza. Ora con mayor compromiso. Continúa con la disciplina. Continúa con el salmo. Y si es necesario, lee este salmo más de 3 veces al día. Léelo 7 veces. Léelo 12 veces. Escríbelo en tu espejo. Pégalo en la puerta del refrigerador. Decláralo sobre tu... Ora por la factura de tu tarjeta de crédito, por la factura de tu renta, por tu historial crediticio negativo. Esto no es fanatismo, es guerra espiritual con las armas de la palabra. Es poner fe donde antes solo había miedo. Es pisar donde el terreno parecía inestable. Y cada vez que lo declares estarás diciendo: no voy a volver atrás. Este ciclo termina conmigo. Esta maldición financiera termina aquí. Porque no se trata solo de ti, se trata de la generación que viene después. Se trata de los hijos que tendrás. Se trata de la historia que contarás. Así que ahora, con todo lo que se ha liberado, con todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, quiero que escribas una frase de resistencia en los comentarios. No una frase bonita, sino una frase de guerra. Escríbela así: no vuelvo al ciclo de escasez. Escribe con autoridad, con intención, con determinación, porque esta frase es más que una declaración. Es una ruptura. Es como firmar tu libertad espiritual, como romper una cadena invisible. Porque al orar, declarar y persistir, el cielo se mueve y los frutos aparecerán, no porque lo merecieras, sino porque no te rendiste. Y ahora que tu espíritu está firme en este lugar, prepárate, porque la revelación que sigue te abrirá una nueva dimensión sobre cómo atraer provisión y mantener un flujo de abundancia que nunca se interrumpirá. Si esta palabra te conmovió, si en algún momento del video te ardió el corazón, si tus ojos se llenaron de lágrimas, o si una paz inexplicable invadió tu espíritu, entonces ahora es el momento de que tomes una postura. Escribe la tuya en los comentarios. Solicitud de oración, sé específico. Di en qué área de tu vida estás estancado. ¿Qué nombre quieres presentar ante Dios? ¿Qué deuda necesitas superar? ¿Qué puerta necesitas abrir? No importa cuán grande sea la lucha, cuando escribes con fe, provocas una reacción en el mundo espiritual. Porque no es solo un comentario, es un clamor público, es un acto de entrega. Y oraré por ti, nombre por nombre, causa por causa, porque juntos, en unidad, el cielo se mueve. Y ahora, con fe y reverencia, orad conmigo. Señor, mi Dios y Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante tu presencia en este momento por cada persona que ora conmigo.
Tú conoces sus corazones, sus angustias, sus deudas ocultas, sus noches de insomnio, sus temores silenciosos, sus humillaciones invisibles. Sabes cuánto ha luchado esta persona y aún así se ha mantenido firme, creyendo, esperando y confiando. Por eso, Padre, te pido, visita esta vida ahora con tu provisión sobrenatural. Que la abundancia que viene de arriba inunde esta casa. Que la abundancia entre por cada puerta que el enemigo ha intentado cerrar. Que haya liberación financiera, restauración en los graneros, multiplicación en lo poco y sabiduría en lo mucho. Ahora reprendo todo espíritu de escasez, toda opresión, toda mentalidad de pobreza, toda palabra que diga que esta persona nunca tendría nada. Rompe, Señor, todas las cadenas que atan esta zona. Derrama tu gracia, tu unción, tu favor. Sácalo del valle y colócalo en una posición de honor. Abre puertas donde no hay muros. Levanta lo caído. Impulsa negocios, oportunidades, proyectos, creatividad. Que cada nombre escrito en los comentarios sea un altar de fe que se eleve como incienso dulce a tu trono. Y yo declaro, en el nombre de Jesús, este ciclo de escasez termina aquí. La abundancia del Señor visitará esta vida en cada aspecto: emocional, espiritual, financiero, familiar y que la paz que sobrepasa todo entendimiento more donde antes solo había preocupación. Esto pido, y por fe, ya doy gracias, porque sé que el Señor está obrando. Amén. Si oraste con fe, escribe en los comentarios: tomo posesión de la abundancia de Dios, porque esta frase sella lo que el cielo ha comenzado en tu vida hoy. Y nada ni nadie detendrá lo que se ha liberado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de la oración, después de la activación de la fe, después de la declaración de identidad y la postura de guerra espiritual contra la escasez, viene lo que muchos ignoran, pero que es precisamente lo que sustenta el milagro: la constancia en el secreto. Esto es lo que diferencia a quienes experimentan un milagro esporádico de quienes comienzan a vivir la abundancia como estilo de vida. Porque la llave que abre la puerta es poderosa, sí, pero la mano que sigue girando la cerradura cada día, incluso cuando nadie mira, es lo que mantiene esa puerta abierta. Y el Salmo de David que estamos activando juntos aquí no es una fórmula mágica, es una disciplina espiritual. Es un estilo de oración que se repite, que se refuerza, que se multiplica en silencio, porque el cielo se mueve con constancia. Es en secreto, lejos de las cámaras, de los comentarios, de los me gusta, que la abundancia echa raíces. Es en esos momentos cuando decides orar en lugar de quejarte, cuando decides declarar la palabra en lugar de repetir el problema. Es en esa sencilla oración antes de ir a trabajar, en esa lectura silenciosa del Salmo durante el almuerzo, en esa última palabra de fe antes de dormir. Es allí donde los cielos se abren sin fanfarrias, porque Dios no responde al espectáculo, responde a la entrega genuina. Y cuando decides sostener lo que se ha plantado con constancia, te conviertes en tierra fértil. La promesa comienza a crecer, y aunque todavía no veas los frutos por fuera, por dentro todo ya está floreciendo. Mucha gente se da por vencida porque cree que no tiene la estructura espiritual para vivir lo que Dios prometió. Pero escucha con atención, no tienes que ser perfecto para prosperar, necesitas ser constante. El favor no es para quienes nunca fallan, es para quienes nunca se dan por vencidos. Y el Salmo 23 termina con una verdad que debe resonar en ti como un decreto eterno. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días, no de vez en cuando, no solo cuando eres fuerte, no solo cuando todo va bien, es cada día. Esto significa que incluso en un día cansado, frustrado, herido o inseguro, la bondad te seguirá, la misericordia te alcanzará. Y eso es lo que sustenta la abundancia, saber que la presencia te acompaña. Me seguirán no es solo poético, es profético. Es una afirmación espiritual de que la provisión está en marcha.
Ese favor no se detiene, esperando a que lo merezcas. Te sigue. Va a donde quiera que vayas. Entra en los lugares que pisas. Se manifiesta en las decisiones más pequeñas de tu día. Porque Dios no derrama abundancia solo para llenarte los bolsillos. La derrama para cambiar tu camino, para transformar tus pasos, para infundir propósito en todo lo que haces. Y cuando entiendes esto, empiezas a caminar de otra manera, empiezas a hablar de otra manera, empiezas a tratar a los demás de otra manera, porque sabes que llevas algo del cielo. Y quizás este sea el punto de inflexión más poderoso en todo este viaje que hemos recorrido juntos. Cuando comprendes que la abundancia de Dios no es algo por lo que solo rezas, sino algo en lo que te conviertes. Tu vida se vuelve abundante cuando traes paz donde hay guerra, cuando traes esperanza donde hay escasez, cuando tu boca, tus acciones, tus decisiones se convierten en un canal de provisión para quienes te rodean. Y eso lo cambia todo, porque dejas de simplemente pedir cambios y te conviertes en el cambio mismo. Dejas de solo clamar por milagros y comienzas a vivir como alguien que tiene un pacto con los milagros diarios. Pero esto requiere algo que solo los decididos pueden cultivar: una espiritualidad silenciosa, firme e inquebrantable. Una que no depende de aplausos, que no necesita una respuesta inmediata, que se fortalece en la espera, que profundiza en el secreto. Y es en este lugar donde la escasez ya no puede entrar, porque el alma que habita en la presencia, aunque tenga poco a los ojos humanos, vive como quien lo posee todo. Por eso David termina el Salmo diciendo: moraré en la casa del Señor para siempre. Está diciendo: elijo permanecer, elijo la constancia, elijo la presencia. Y ahora te pregunto, ¿qué elegirás? ¿Dejarás que este video termine como uno más que te conmovió, o lo convertirás en una práctica espiritual diaria? ¿Rezarás este salmo durante 3 días y luego lo olvidarás? ¿O lo convertirás en tu declaración de identidad cada mañana? Porque lo que siembras con fe, solo cosechas con perseverancia. Y si has llegado hasta aquí, aún con el corazón abierto, aún con la mirada atenta, aún con el alma conectada, es porque Dios te llama a vivir esta nueva realidad con constancia. No se trata de una intensidad pasajera, se trata de una madurez duradera. Y si este llamado resonó dentro de ti, si cada palabra te recordó que fuiste hecho para más, entonces escribe aquí en los comentarios, con valentía espiritual: la constancia sostendrá mi abundancia. Esta frase es una semilla, es una raíz, es firmeza. Y al escribirla, declaras al mundo espiritual: no volveré atrás, no abandonaré lo que Dios ha comenzado, lo sostendré, lo regaré, permaneceré, porque el milagro que tanto anhelas ya ha comenzado. Ahora necesita tierra firme, y esa tierra eres tú. Esa tierra es tu fidelidad en lo oculto. Esa tierra es tu perseverancia en silencio. La escasez ha sido superada. Ahora la abundancia necesita ser nutrida, y lo que viene después es una cosecha que los ojos aún no han visto, pero que el cielo ya ha preparado en tu nombre. Sí, en algún momento de este video sentiste que Dios te hablaba directamente. Si cada palabra parecía tocar algo que solo tú y Él saben, entonces te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí, la palabra es viva, la fe es práctica, y el propósito es ayudarte a caminar cada día con dirección espiritual, una mentalidad de abundancia y un corazón lleno de fe. Este camino no tiene por qué ser solitario. Aquí tienes un lugar, y si has llegado al final de este video, es porque has sido llamado a vivir algo nuevo. Así que escribe la siguiente frase en los comentarios: esa palabra me marcó. Esta es tu declaración de fe, tu respuesta a lo que el cielo ya ha comenzado a liberar sobre ti. Y, por supuesto, deja tu me gusta, ahora, no solo como apoyo, sino como un acto simbólico. Un sello que diga: recibo, creo, tomo posición. Y antes de irte,
Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Puedes seguir luchando con tus propias fuerzas, o puedes acceder a él hoy mismo. El mismo mapa que sacó a miles de personas de la pobreza y trajo una nueva realidad financiera. Ya lo he puesto a disposición en primer comentario fijado, pero repito, es porque tiempo limitado. Tómalo ahora y comienza a vivir la abundancia que ya ha sido preparada para ti. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque ha llegado tu hora.